Buenas tardes, ahora sí. Debo empezar con una confesión. Yo estoy convencido, estoy seguro de que no soy un predicador o un pentecostal típico, sino atípico, que no calzo en el estereotipo que se tiene del predicador pentecostal. Predico como presbiteriano, pienso como bautista, me relaciono con la política como metodista, vivo como monje trapense, me relaciono con las clases sociales altas como anglicano. Por eso es que no creo que sea algo típico en el mundo pentecostal. Pero cuando he bebido de todas esas espiritualidades me han ayudado y me ayudan muchísimo. El tener relaciones mucho más amplias han contribuido bastante a mi desarrollo como persona. Y por eso es que yo no grito cuando comparto la palabra de Dios, no salto. Me gustaría decir un poquito más, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Jehová. Me gustaría decir un poquito más de eso, pero no siempre lo hago. Hoy me he propuesto un poco tratar de compartir con ustedes a la luz de Jesús qué significa un predicador y una predicación llena del Espíritu. Ahora sí voy a leer todo el pasaje. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Lucas 4, 16 al 30. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Algunos cuando leen este pasaje lo leen solamente hasta el versículo 19 y piensan que ahí termina. En realidad es hasta el versículo 30. Donde Jesús va a explicar las consecuencias de lo que él ha estado diciendo aquí. Pero es interesante la manera como comienza el pasaje. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 3 asuntos me llaman la atención de esta introducción al pasaje. Vino a Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Que era un pueblo pequeño, insignificante en Galilea. ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué escogió Galilea y por qué escogió Nazaret? ¿Por qué no pronunció su discurso programático en Jerusalén? ¿Acaso no era más estratégico que lo haga en Jerusalén? El centro del poder social, político, cultural y religioso de Palestina. ¿No era mucho más conveniente para él pararse en el templo y pronunciar: yo he venido a hacer esto? ¿Por qué Nazaret? Un pueblo
de una provincia despreciada por los judíos, pues Galilea era zona de raza mixta, donde judíos se habían mezclado con gentiles. Por eso los buenos judíos decían, Nazaret, de ahí no va a salir nunca nada de bueno, nunca ningún profeta. Pero Jesús escoge Nazaret. No era su tierra natal, pero era el lugar donde él se había criado. Y luego dice que él va a la sinagoga, lo cual significa que era un judío practicante. Desde pequeño iba a la sinagoga, estaba acostumbrado a ir todos los sábados, todos los días de reposo a la sinagoga. Una práctica religiosa muy coherente, muy comprometida de Jesús, que seguramente le vino del lado de María y de José. Por eso dice el texto, conforme a su costumbre. No era nada anormal que él hiciera eso. Era una práctica coherente con su manera de entender la fe en el Dios de la Biblia. Y entonces se levanta a leer. Él era un laico. Él no era un rabino. Pero en la sinagoga no se necesitaba ser un rabino para leer el Antiguo Testamento. No sabemos las razones por las cuales le dan a él y él lee. Y es interesante, según el texto, se le dio el libro del profeta Isaías y va a Isaías 61, 1, 2. Que empieza, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo interesante es cuando lee Isaías 61, 1, 2, omite, no lee la segunda parte del versículo 2. El día de la venganza de nuestro Dios. No lo lee. Y lo hace de manera intencional. Porque eso significaba que los gentiles no eran parte del pueblo de Dios y él era el Mesías que los iba a vengar a los judíos. Lo omite, no lo lee. Y lo otro interesante es que en el pasaje él inserta un versículo de Isaías 58, el versículo 6, que era un correctivo para una religión insensible como la judía en ese tiempo. Y lo que él inserta es muy interesante, a poner en libertad a los oprimidos. Todo el pasaje de Isaías 52 es una denuncia crítica a la falsa religiosidad hipócrita de los judíos. Isaías va a decir, esto es el ayuno que Dios quiere, no el que ustedes practican. Y la pregunta es, ¿y por qué Jesús evita la segunda parte del versículo 2 y por qué inserta una parte de Isaías 58? ¿Por qué lo hace? Hasta ahí, aparentemente, no hay problema en la sinagoga. Pero es interesante cómo él empieza. El Espíritu del Señor está sobre mí, y casi cuando acaba esta sección dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente está maravillada. En el Perú decíamos, está tontada, está turulata, no sabe qué está pasando. Lo único que les ocurre es decir, pero este no es el hijo de José. Este no es el hijo del carpintero. Este no nació de fornicación. No entienden cómo alguien puede decirse, miren, Isaías hablaba de mí. Yo personifico las palabras de Isaías. En mí se está cumpliendo lo que Isaías dijo hace tiempo. Está diciendo, yo soy el Mesías. Pero hasta ahí todavía aparentemente no hay mucho problema. Y entonces Jesús responde con un refrán. Me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Ningún profeta es acepto en su tierra. Lo que has hecho en Capernaum, también hazlo acá. Sana, libera endemoniados. Pero Jesús sigue y les pone dos ejemplos. El de la viuda de Sarepta y el del leproso. Eso, según el texto, provoca que los judíos se enojen. Y la pregunta es, ¿qué comprendieron? ¿Qué entendieron ellos de las palabras de Jesús? Se enojan y lo llevan al desfiladero, al barranco, al precipicio y lo quieren matar. Pero Jesús sale. ¿Qué entendieron los judíos? ¿Judíos etnocentristas? Judíos que pensaban que Dios era propiedad de ellos. Judíos que creían que solo Dios
podía actuar dentro de Israel. Pero Jesús dice, no, un momentito. Ya en el Antiguo Testamento, Dios actuó fuera de Israel. Ya en el Antiguo Testamento Dios favoreció a los gentiles. Ya en el Antiguo Testamento Dios mostró que Él no era el ídolo, el tótem de ningún pueblo, de ninguna raza, de ninguna religión. Él es el Dios de todos. Eso hace que los judíos se enojen. Es como si nos dijeran a nosotros, ustedes los pentecostales se creen dueños del Espíritu, y pues eso no es cierto, y nunca ha sido cierto tampoco. Y claro que nos va un poquito, ¿no? Como el hormigueo en el cuerpo que nos están diciendo. Pero la gente acá está enojada. Pues Jesús les está diciendo, miren, Dios en su amor es imparcial y es gratuito. El amor de Dios es imparcial. Dios no se parcializa absolutamente con nadie. Es Dios de todos. Es Señor de todo el universo. Él es Señor por derecho de propiedad. Nadie lo puede encapsular, nadie lo puede atar, nadie lo puede amarrar. En el Antiguo Testamento estaba claro. Pero ustedes, por su hipocresía, ignoran eso. Pero Dios ya estaba haciendo su voluntad fuera de Israel. Y los judíos están, por supuesto, enojados. Entonces, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, ya intentando hacer una contextualización del pasaje. Jesús está claro de cuál es su identidad y cuál es su misión. Yo soy el Mesías y este es mi discurso programático, lo que en política se llama mi plan de gobierno. Esto es lo que yo he venido a hacer. Yo soy el Mesías y este es mi programa mesiánico. Y en efecto, cuando uno lee el capítulo 7, cuando los mensajeros Juan el Bautista vienen, Jesús, bueno, vayan y digan a Juan esto. Y a lo largo del Evangelio, este discurso se va desagregando. Jesús va mostrando que en efecto Él cumple su palabra, que Él vino a hacer lo que Él estuvo planteando en la sinagoga de Nazaret. Más de uno, cuando lee este pasaje, piensa que cuando Jesús habla de los pobres, se refiere a los pobres en espíritu, que donde Mateo también lo dice. Pero en realidad la palabra pobres acá es anahuín en el Antiguo Testamento, o tojos en el Nuevo Testamento, que significa el que no tiene nada, el empobrecido, el desvalido, el huérfano, el que está puesto a un costado. Y no hay ninguna manera de espiritualizar este pasaje, porque todo lo que Jesús dice acá son diversas formas de opresión que los seres humanos sufren. Y por eso Lucas usa esa palabra que se repite en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Pobreza o pobres es el insignificante, el que no tiene nada, el que depende de otro para su subsistencia. ¿Está claro en su identidad? Está claro en su misión. Cuando a mí me han preguntado sobre mi identidad, porque mi piel es cobriza, no es clara, porque soy hijo de padre cusqueño y de madre ayacuchana. Y yo respondo, bueno, yo soy los peruanos van a entender mejor, soy un serrano que por equivocación nació en Lima. O como decir, soy un paisa que por error nació en Bogotá. Algo así. Yo estoy claro en mi identidad, sé quién soy. Pero además sé también para qué es que Dios me ha escogido. Yo me formé en el sistema de educación pública, todo el tiempo. Cuando estaba en secundaria, tenía un amigo cuyo hermano mayor era dirigente universitario, que lo mataron en los años 70. Pero él me facilitaba todas las revistas de la Revolución Cubana, Bohemia y Grama. Yo las leía como si nada, todo el tiempo. Cuando llegué a la universidad, una universidad pública, una universidad nacional, yo ya tenía una idea muy clara de la política. Entonces comencé a leer a Pulitzer, a Marta Harnecker, comencé a leer las tesis de Mao Zedong, todos los libros de Lenin, todos los libros de Mao,
los conocía. El capitán un poquito que me asustaba por lo grueso que era. Pero conocía y simpatizaba con un grupo maoísta. En el Perú el maoísmo se desarrolló de una manera tremenda y se partió también, que se llama Patria Roja. Y cuando estaba en el segundo año de secundaria, me invitaron, y es interesante cómo estos partidos usan a las mujeres para atraer a los hombres. Vino una chica del último año y me dijo, oye, ¿no quieres ir a una escuela de formación de cuadros? En política significa, te queremos preparar para que seas un dirigente del partido. Que era encerrarse un mes en una universidad cerca de Lima. Por alguna razón yo no pude ir a esa Escuela Nacional de Formación de Cuadros. Y tal vez si hubiera ido, si hubiera ido en una dirección completamente diferente a la que tengo ahora. Pero siempre tuve simpatía por ellos. Y me convertí, cuando estaba en el segundo año de la universidad, me convertí en evangélico. Mi problema era, ¿y ahora qué les digo a mis amigos? Porque en los años 70, en América Latina, ser religioso era un suicidio intelectual. Era algo que no podía esperarse de alguien que aspiraba a algo distinto. Era una idiotez, en realidad, ser religioso en esos años. Y todavía me convertí en una pequeña iglesia pentecostal. Un día me atreví, hice un cartel de madrugada y lo puse en la puerta principal de la universidad, invitando a otros evangélicos a que nos reunamos para orar y para evangelizar. Y fíjate, yo vivía lejos, vivía como a 2 horas y media de la universidad, temprano llegué a la universidad, antes que nadie me vea, puse el cartel. Y luego de cuando en cuando salía a ver si el cartel permanecía ahí, y permaneció. Y me encontré con 2 jóvenes de la Asamblea de Dios, Claudio Velázquez y Segundo Grande, que hace 45 años, hasta ahora lo recuerdo. Un día llego a la universidad, al patio central, y estos 2 locos estaban ahí en el patio central de la universidad con parlantes, predicando. En los años 70 era una locura. Yo entro y digo, ¿y ahora qué hago? Tenía 2 opciones, me juntaba o me iba, me junté con ellos. Así, ustedes me hubieran conocido a mí mucho más joven, era un poquito más delgado, mi cabello largo. Llegué a la iglesia con mi pantalón, esos de boca ancha, palazo, y mis zapatos Macario que tenían tacos largos. Así llegué yo a la iglesia. Y las hermanas me decían, disciplina, porque no me entendían. Pero ese es mi contexto, esa es mi identidad. Ahí empecé, pero me hubieran visto predicar en la universidad. Ahí mi voz cambió. Yo extraño las Biblias Reina Valera antiguas, de pasta negra y filo rojo. Con esa yo iba a la universidad. Me paraba en el patio y a voz en cuello. Hacíamos aires libres con otros evangélicos. Hacer eso era impensable en los años 70 en el Perú, pero yo lo hacía y nos atrevíamos. Ya cuando me gradué, me convertí en asesor de los grupos evangélicos universitarios y ya eran los tiempos de la violencia en el Perú. Un día estábamos predicando a mediodía en la Amazonía, un sol de más de 45 grados, y aparentemente no había nadie en el patio, la gente estaba escuchando. Y después tuvimos un diálogo muy interesante, muy intenso, con militantes del Partido Revolucionario Tupac Amaru, uno de los grupos violentistas en el Perú. Y en más de una ocasión con los de Sendero Luminoso, o sea, por el luminoso sendero de José Carlos Mariate, ese es su nombre completo. Una sola vez en mi vida tuve miedo. Era fines de los años 80, Huancayo era la ciudad más violenta de Perú, todos los días aparecían muertos en la calle. Y fui a predicar a la Universidad Nacional. Había un grupo muy grande de evangélicos ahí que se reunían, más de 100 eran jóvenes, a hacer un aire libre. Y me dijeron así, Darío, tenemos 5 minutos. En 5 minutos predicas y luego desaparecemos porque el Sendero Luminoso llega. Y en efecto, pues, 5 minutos prediqué, luego nos fuimos a otro lugar y Sendero Luminoso llegó. Es la única vez que tuve miedo. Nunca más tuve miedo. Pero eran tiempos en los que uno debía atreverse a hacer lo que Jesús hizo acá. Se para, dice, yo soy el Mesías, esto es lo que yo voy a hacer. Clarísimo en su identidad,
clarísimo en su misión. Pero también Jesús es claro en discernir la hora o el momento en que debe hacerse. Los 3 evangelios están claros en que cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista fue a la cárcel, él recién comenzó su ministerio. Es decir, la señal para que él comience era que Juan el Bautista deje de predicar. Es muy importante entender el momento crucial o el kairos divino para ustedes y para mí, para comenzar el encargo que Él nos ha dado y que quema en nuestro corazón. La hora, el momento, ni antes ni después, no equivocarnos, saber que este es el momento preciso en que el Espíritu de Dios ha programado para que yo actúe en su nombre y anuncie la verdad del Evangelio, cualquiera sea el público que yo tenga frente. Lo otro es la conciencia. Es lo que algunos dirían, leer el momento y saber que ya hay que actuar. Es decir, tener conciencia plena de que este es el momento y no otro. Y que es ahora que yo tengo que hablar. Lo que sigue es el auditorio. No todos estamos llamados a predicar al mismo público. Y no todos estamos capacitados para predicar al mismo público, por supuesto. Yo le dije anteayer, el primer día, que yo soy un inútil para enseñar a los niños. En quechua, en el idioma de los incas, yo soy un opa, un tonto, un torpe. No sirvo para eso. Pero sí sé que con otros públicos me siento mucho más cómodo y puedo dialogar. El auditorio, la coherencia, la palabra enlazada con la vida. La vida enlazada con la palabra. Yo no puedo decir lo que no vivo. No puedo proponer lo que no soy capaz de vivir. No puedo desafiar a otros a que hagan lo que yo no hago. Tengo que ser coherente siempre. Que mi palabra calce con mi vida. Que mi discurso calce o empate con el testimonio. Nunca las cosas tienen que hacerse de manera contraria a eso. Tenemos que ser gente de palabra, pero gente que se atreva a vivir lo que está pronunciando en público. Amor y justicia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios que ama a todos, pero es un Dios que sanciona también de manera ejemplar. Es un Dios que a todos cobija con ternura, pero es un Dios también que a todos corrige con la misma ternura. Y lo otro que encuentro en Jesús es el coraje, la valentía, para atreverse a decir lo que nadie se atreve a decir y decirlo en el momento en que las cosas tienen que andarse. Por esto fue a la cruz, por cumplir su palabra. Por esto sufrió todo lo que sufrió. Por esto fue rechazado por su propio pueblo. Por esto fue colgado como un criminal. Por esto es que derramó su sangre, porque fue valiente. ¿Y ustedes y yo? ¿Ante qué o ante quién nos acobardamos? En el Perú diríamos una mala palabra, ¿ante quién me bajo el pantalón? Es cobarde. La persona que no se atreve a ser la misma persona donde está. Jesús nunca fue cobarde. Siempre encaró las cosas directamente. Siempre confrontó y siempre desnudó a los hipócritas. Y lo hizo con cortesía, pero también con coraje. Entonces, el contexto sí importa. Toda predicación brota, germina, eclosiona en un contexto. Todo predicador está situado, o predicadora está situado en un contexto. Nuestras luchas, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, nuestros lamentos están situadas históricamente. Y tenemos que comprender, cada vez que predico, ¿estoy dándole al pueblo opio o le estoy dando verdad? ¿Le estoy invitando a que cambie o le estoy invitando a que se resigne?
¿Le estoy invitando a que se comprometa con el Señor o le estoy invitando a que se someta a los poderes de este mundo? ¿Qué estoy haciendo? Mi predicación nace de aquí, nace del mundo en el cual yo estoy situado. No brota del aire. Ustedes y yo tampoco somos extraterrestres, estamos situados. Y querramos o no aceptarlo, la predicación de ahí brota. Yo escribí un libro que se llama La Misión Liberadora de Jesús y lo escribí en base a las preguntas que me hacían las hermanas de la iglesia. En mi iglesia tengo varias hermanas que son dirigentes sociales. Dirigentes sociales, no solamente son vecinas, no solamente ciudadanas, son dirigentes sociales, que te hacen preguntas incómodas. En una ocasión yo no podía por alguna razón y le envié al otro pastor a que vaya con ellas. Cuando yo llego le encuentro al pobre pastor ahí sudando, pues no podía responder a las preguntas de estas hermanas que eran y que son dirigentes sociales. El público, el lenguaje, el coraje de decir las cosas y de decirlas bien en el momento que hay que decirlas. ¿Y qué tipo de predicador o de predicadora somos? ¿Los que se acomodan al sistema o los que resisten? ¿Los que le dicen no a los poderes dominantes o los que le complacen? ¿Qué tipo de predicadores somos? Jesús acá los confronta, los desnuda completamente, al punto tal que quieren matarlo, porque han comprendido bien lo que Jesús les está diciendo. Han captado la intención de Jesús y por eso lo quieren matar. Porque es incómodo. Un mensaje que interpela la conciencia es incómodo. Un mensaje que desnuda intereses subalternos es incómodo. Un mensaje que va contra nuestras creencias sagradas instaladas es incómodo. No es del agrado de aquellos que están en el poder, cualquiera sea este poder. Pero el deber nuestro es hacerlo. Y hacerlo en el poder del Espíritu, saber que alguien nos acompaña siempre donde estamos, en las tempestades o en los momentos calmos. Alguien está con ustedes y conmigo. Esta canción que ayer intenté recordarla y ahora se las ofrezco como un gesto de amor. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor. Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré. Como un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré. Bautízame, lléname, mi Señor, con tu espíritu avívame. Bautízame, lléname, mi Señor, con tu espíritu avívame. Como un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré. Como un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como un cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Donde tú estás, ahí hay libertad. Donde tú estás, ahí hay sanidad. Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios. Llena con tu fuego a mi corazón. Llena con tu fuego a mi corazón. Jesús, tú eres mi Rey, mi amado en quien me deleito. Jesús, tú eres mi Rey, mi amado en quien me deleito. En tu presencia me gozo hoy, tu gran amor me hace feliz, tus delicias son para mí, mi adoración es para ti.
Con todas mis fuerzas yo te amo, mi Dios, porque tú eres lo que más quiero. Te necesito cada día más, cada célula de mi ser te anhela, mi Señor, porque eres el sustento que necesito para vivir. Más unción quiere mi ser, del Espíritu Santo lléname. Más unción quiere mi ser, del Espíritu Santo lléname. En el Espíritu te adoraré, con danzas te alabaré. En el Espíritu te adoraré, con danzas te alabaré. Esas son las canciones que me encantan a mí. Esos son los que me hacen recordar quién soy. Que el Señor, queridos hermanos, les dé de su espíritu lo mejor. Que en el sufrimiento aprendamos a ser más fieles. Que cuando nos deleitemos en su presencia seamos agradecidos. Y que aprendamos a escucharle a Él. Él siempre habla, siempre tiene una palabra. El problema es que nosotros somos sordos. Como la canción de Shakira, ¿no? Sordo, miope. Eso. ¿Le acuerdan la canción de Shakira, no? Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mi tu anatomía, porque este amor ya no entiende. ¿Recuerdan esa canción? Eso es. El amor de Dios es completamente diferente. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que su gracia esté con ustedes. Amén.